Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Bueno, probando, pues ya estamos acá. Lo logramos después de todo. No, aquí seguimos. Muy buenos días, estás en una emisión más de tu programa Todas las Voces. Hoy que es sábado 25 de noviembre, que se conmemora, el Día Internacional contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Algo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, muy importante que sea así, es una forma de visibilizar una problemática que es muy, muy, muy difícil en la actualidad, que luego a la gente le da por no entender muy bien por qué se hace esto, pero yo creo que es muy importante porque ya la violencia contra la mujer que se vive en la actualidad en todos los sitios del mundo, pues ha llegado hasta límites insospechados y muy tristes. Entonces es importante, al menos con este día, hacerlo más visible, y es como una especie, desde mi punto de vista es como una especie de protesta, como un llamado de atención, como un, hey, volteen a mirar esto y hagamos algo para que no suceda, ¿no? Cada cual desde su trinchera, pero tratar de que no suceda. Hay diferentes modalidades y diferentes formas de violencia y es importante que las tengamos presentes y que no las normalicemos, y por eso también es importante que exista este día. Pues eso es lo que se conmemora el día de hoy. Y quería como mencionarlo nada más. En próximos programas tendremos alguna entrevista relacionada con ese tema porque merece la pena dedicarle como el programa completo. Hoy tendremos otras cosas, asuntos varios. Valeria Guzmán está en la voz, lo dije, no lo sé. Y pues hoy vamos a tener un programa diverso. Hicimos la semana pasada una entrevista con... Ya las hemos tenido aquí alguna vez, al menos a una de ellas, a Sandra Medina Centeno, que es mediadora y terapeuta familiar, y que está ella en un centro que se llama Mundo Integrativo. Y tuvimos la oportunidad de volverla a entrevistar a ella y a otra chica que también es mediadora y es abogada, y charlamos con ella sobre prevención legal, que es un tema que pocos conocemos, pero que es muy interesante y que es muy útil saber de ello. También hablamos de manejo de emociones en los conflictos familiares y la importancia de la mediación en estos conflictos, ¿no? Antes de pensar en darte la vuelta, antes de pensar en poner una línea entre tú y la otra persona, pensar en una mesa redonda donde puedas dialogar y resolver ese problema a través del diálogo. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Tendremos estas entrevistas con la licenciada Sandra Medina y con la licenciada Adriana. Y también estuvimos asistiendo a este informe del análisis del transporte público, de esto de la nueva ruta de Citran, la ruta Artesanos. Recordarán que tuvimos hace 2 programas a Cecilia Jiménez del colectivo Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público. Y en este informe que estuvimos asistiendo hace ya semana y media, nos encontramos a un diputado y a mí se me ocurrió, siempre que encuentro estas personalidades de la vida pública, pues se me ocurre interceptarlos y hacerles algunas preguntas sobre discapacidad, así que nos encontramos con el diputado Alejandro Hermosillo y le hice unas cuantas preguntas, un poco sobre el transporte público y otro poco sobre la discapacidad y las legislaciones. Así que lo primero que vamos a escuchar es justo esta pequeña entrevista con el licenciado Alejandro Hermosillo, y después nos vamos directamente al tema de mediación y resolución de conflictos a través de medios alternativos. Nombre y a qué se dedica. Alejandro Hermosillo, soy diputado vocal de la Comisión de Movilidad. Primero, ¿cuál crees que sea la situación de las personas con discapacidad actualmente en la ciudad de Guadalajara?
Creo que hay un asunto pendiente importante con las personas con discapacidad. La infraestructura de la ciudad, las condiciones del transporte público no son amigables con las personas con discapacidad y es el asunto de los más importantes que como ciudad tenemos, porque estamos dejando fuera a muchísimas personas y creo que eso es afectar los derechos humanos y los principios más importantes de cualquier persona. Y yo espero que con esfuerzos como lo de hoy se presione cada vez más fuerte para que las autoridades entiendan que la ciudad es para todos y que la infraestructura, el transporte público, las condiciones de toda la ciudad deben de estar adaptadas para todos. Desde tu trinchera, ¿qué crees que se puede hacer en pro de esta población? Yo creo que lo más importante es que en la ley queden las obligaciones, no que quede a voluntad o andar pidiendo como si fuera un favor, que quede la obligación de que las autoridades adapten el 100% de las unidades del transporte público para las personas con discapacidad. Como bien lo decían, es una broma, es una ofensa que la ley diga que el 10% de las unidades, como si solamente se tratara de un cumplimiento del 10% de los derechos humanos o de las personas pudiéramos vivir al 10%. Sí, justo lo que comentábamos nosotros el sábado pasado, que sí es una pena, la verdad. ¿No? Y nuestra petición nuestra exigencia es que el 100% de las unidades estén adaptadas para todas las personas con las discapacidades existentes, personas de talla baja, personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad motriz, para todas las personas. Creemos que no estamos pidiendo algo, como decíamos, extraordinario, sino simplemente un asunto de justicia. Claro. Bueno, voy a hacer una pregunta ingenua, así desde alguien que no se dedica como a todo este tema legislativo. Sí. Pero a ver, bueno, hay una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que es como muy clara y que además México ratificó y que tiene valor constitucional. Y hay una ley y bueno, hay un montón de cosas pro discapacidad en el país y en el Estado. ¿A qué se debe que a pesar de tantas leyes en favor de hablar claramente de los derechos que debemos tener como personas con discapacidad, no se esté llevando a la práctica? Yo creo que es una insensibilidad de los diputados del Poder Legislativo local. Insisto, para nosotros fue ofensivo y muy molesto que cuando presentamos esta iniciativa, el dictamen que proponía una de las diputadas, el argumento para rechazarla era que esa era una idea de primer mundo y que nuestro país era un país de tercer mundo, con esos términos lo dijo. Ay, no es cierto. Es realmente una vergüenza que nuestros diputados tomen esos criterios y que lo vean así. Creo que hay una profunda insensibilidad y que les falta tanto subirse al camión como usuarios comunes y ponerse también en los zapatos de las personas con discapacidad para entender todos los desafíos a los que se enfrentan día con día. Yo creo que, como dices, el marco jurídico ya está listo. Todas las convenciones de derechos humanos y los tratados coinciden en que se debe de respetar el derecho de las personas con discapacidad a tener una movilidad accesible. Y creo que aquí en Jalisco tenemos un asunto pendiente muy importante en ese sentido. Yo creo que lo vamos a lograr en la medida en que como sociedad civil y como autoridades exijamos a estas personas, que no los veo con gran voluntad, pero que les exijamos que saquen adelante estas agendas pendientes. No lo vemos como un asunto de primero o tercer mundo, lo vemos como un asunto principal de derechos humanos y de justicia para todas las personas. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Tú que estás de ese lado, digo, estás de los dos, ¿no? Estás de la ciudadanía, pero también estás del otro lado, del lado de la gente que también puede tomar decisiones de alguna forma. Sí. Tú, desde ti, ¿qué harías? ¿Por dónde empezarías con todo esto que está como está, pero que pues tiene mucho que mejorar? Yo creo que esa iniciativa del 100% de las unidades de transporte público adaptadas es el paso más importante para generarles una obligación para que adapten todas las normas técnicas y que cuando estén el análisis de las unidades
tengan como criterio que todas deban estar adaptadas, y la forma en que yo creo que podemos lograrlo, insisto, es exigiendo a los diputados y a las diputadas que tienen en sus manos el dictamen, que lo saquen adelante, que ya no lo congelen, que ya no lo rechacen, que sean conscientes de todo lo que implica el poder generarles esta obligación a los transportistas de tener unidades adaptadas, y que también se genere una sensibilización hacia ellos de la importancia del tema de discapacidad. Pregunta desde la ciudadanía, ¿cómo es la mejor forma de llegar a ustedes? ¿Cómo es la mejor forma de exigir? En mi caso he visto que las exigencias públicas que señalan a los diputados y que los evidencian o los cuestionan, funcionan mucho. Es decir, en redes sociales, en medios de comunicación, en espacios públicos, decir con claridad que se está exigiendo, a quiénes se está exigiendo, y quiénes quieren y quiénes no quieren, porque los políticos se mueven muchas veces en base a los costos políticos que les puede generar una decisión. Tenemos que lograr que el costo político de mantener todavía a las personas con discapacidad segregadas del transporte público sea muy alto, y que esas personas hasta por vergüenza terminen aprobando estas iniciativas. Y creo que la exigencia de la sociedad civil puede ser por redes sociales, puede ser en las oficinas del Congreso, puede ser en espacios públicos o medios de comunicación. Muy bien, pues por último, ¿qué le dirías a una persona con discapacidad, por ejemplo, que tuviera miedo de exigir por perder lo poco que tiene? Yo le diría que no debemos de tener miedo, que debemos de olvidarnos de esas ideas que hablan de ciudadanos de primera y de segunda, que es un derecho, que no es una petición o no es algo que se esté pidiendo voluntariamente. Es un derecho que tenemos todas las personas de tener infraestructura y espacios adecuados para nosotros, y que no hay forma de que podamos retroceder, que debemos de ir para adelante, y que la única forma de que esto suceda va a ser con la participación y activación de todas las personas. La voz de ustedes es muy, muy importante, porque muchas veces nos da una visión que no alcanzamos nosotros a tener, y eso creo que es bastante relevante. Hace poco también se aprobó en el Congreso una iniciativa, por ejemplo, para la educación de personas sordas, que se puedan adaptar los libros, las escuelas, las clases, que haya intérprete y un montón de cosas. Fue porque las organizaciones se activaron, fueron al Congreso, exigieron, y creo que eso logró como resultado lo que hoy tenemos. Si hiciéramos lo mismo en transporte público, en espacios públicos, en condiciones laborales, educativas, creo que lo podemos lograr. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Nos comentaba algunas cosas. Pues sí, ahora sí que yo le hice un poco esta pregunta como para saber, a ver, ¿cómo es la mejor forma de hablarle a nuestros legisladores? ¿Cómo es la mejor forma de hacer que nuestros derechos realmente sean efectivos, ¿no? Como personas con discapacidad? Y bueno, pues eso es lo que él nos contestaba. Siempre es interesante preguntar así de repente en esas entrevistas no planeadas, donde te encuentras a los personajes públicos en lugares incidentalmente. Yo creo que son las mejores entrevistas porque son las más sinceras, ¿no? Son en las que no te pueden pasar su agenda, sus preguntas, nada, en las que no están predispuestos a saber qué les vas a preguntar, en las que no preparan la respuesta, y eso creo que lo hace bastante interesante y muy útil también. La verdad es que creo que es algo que no dejaré de hacer, ¿no? Siempre que esté en algún evento público y me encuentre a estas personalidades y les pueda robar unos minutos para que nos respondan cosas que queremos saber, y un poco también como para poner sobre la mesa un poco de diálogo más cercano, ¿no? Para no dar por sentado nada y empezar a pensar y a poder reformular un montón de cosas que hacen falta, pues me parece como una manera útil de hacerlo, ¿no? Es mi granito de arena. Y pues así como lo decía él, y yo también lo pienso, pues hay que cuestionar, hay que decir, hay que hablar en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los eventos públicos. Fíjense que estos meses, ahora que regresé de viaje, pues he estado un poco más relajada en el sentido de tener un poco más de tiempo libre, entre comillas, y he acudido a muchos eventos de temas que son de mi interés, ¿no? Diferentes temas que tienen que ver con cultura, con espacio público, pues, y con otros temas, ¿no? Relacionados como con el entorno. Temas en general
foros que se realizan en general, muchos de ellos convocados por políticos de la ciudad o del estado, y una constante muy penosa, he de decir, el tema discapacidad no aparece, a menos que sea un evento especial para discapacidad. Ya estamos a una semana de que se conmemore el Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre, y a todos les va a dar ahora sí que ganas de hablar de discapacidad justo en esas semanas, ¿no? Y seguramente encontraremos los discursos públicos impregnados de este tema y muchos eventos en todos lados y todo va a ser lindo porque nos van a mencionar en ese momento. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el resto del año? Amigos que nos escuchan, yo creo que deberíamos estar un poco más presentes todavía. Sé que todos tenemos una vida diaria que resolver, una cotidianeidad que nos exige mucha concentración, que a veces se vuelve muy cansada porque a veces hay que ir a contracorriente, sobre todo de quienes tenemos alguna discapacidad, sea motora, o sensorial, o intelectual, o psicosocial. Pero hay que hacernos un tiempito para asomar las antenas a los diferentes lugares. Triste, esta semana me tocó, sí, creo que fue esta semana, acudir a un foro, no, la semana pasada fue, a un foro sobre legislación cultural, y hablaron de un montón de cosas, ¿no? De armonización de leyes entre las federales y las estatales, y los derechos culturales, y la ley de bibliotecas estatal, un montón de cosas. Y en ningún lado aparecíamos, en ningún lado aparecía la discapacidad. No es que quiera que seamos protagonistas, pero a la vez sí, como todos los demás, y no lo somos. Y mientras estemos en esa desventaja tan grande, pues siempre será necesario en cualquier ámbito, y sobre todo en los eventos que hablan de la ciudad y que son convocados por las figuras públicas que están encargadas de nosotros, entre comillas, pues siempre será necesario también hablar de discapacidad y levantar la mano para decir, ¿y nosotros dónde? ¿En qué momento? Porque claro, también, por ejemplo, el acceso a las actividades culturales y recreativas también es un derecho de nosotros como personas, y como personas con discapacidad también está incluso ahí estipulado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? El artículo 30, que tiene que ver con estas actividades, y otros artículos que hablan de educación, o de trabajo, o de autonomía, o de un montón de cosas, y que ya bastaría con eso, ¿no? Y bueno, por si fuera poco, pues nuestra Constitución plantea las cosas muy claramente, de todas maneras, pero bueno, pues mientras no suceda en la práctica, hay que asomarse, hay que estar activos, lo más que se pueda, cada quien desde donde pueda, definitivamente, y también en nuestra vida diaria, ¿no? Disfrutar de la ciudad que es nuestra, ¿no? Definitivo. Bueno, pues ahora cambiamos abruptamente de tema, ya me dejaré de discursos extraños, disculpen ustedes, amigos radioescuchas, pero es que luego me inspiro con el tema. Pues ahora les voy a poner esta entrevista con estas mediadoras de Mundo Integrativo. Hablamos en la primera fase de esta entrevista sobre prevención legal, que yo no sabía a qué se referían con prevención legal, que yo decía, bueno, si yo no tengo un conflicto legal, no tengo para qué asomarme a preguntar nada con los abogados, y bueno, me revelaron cosas muy interesantes que ahorita les vamos a mostrar. Vamos con el audio, por favor, Toña. ¿De qué tipo de conflictos estaríamos hablando en términos generales? Bueno, muchas veces se acercan primeramente porque no están de acuerdo en situaciones cuando los hijos están creciendo de estudio, ¿no? Muchos son los divorcios ahorita en las parejas, o que están conflictuadas en la relación y en el juego de roles en la familia. Y bueno, esos están, híjoles, a flor de piel. Sí, claro. Pero principalmente yo creo que es dar un pasito, ahora sí digo, dar un paso adelante, pero buscando una prevención antes de que truenen las familias en una situación compleja, ya sea de convivencia, de que los hijos se van o se están casando o que están estudiando, o inclusive patrimoniales, que aquí Adriana pues nos va a enfocar más en cuestiones legales. Ajá. Cómo que también se acercan en este tipo de conflictos y cómo podemos aportar en ellos. ¿Cómo se puede tener una cultura de prevención en lo legal, Adriana? Pues mira, sí, efectivamente sí se puede tener, pero nos falta un poquito trabajar con la gente en ese sentido. Muchos de nosotros andamos con el día a día, todo lo que da, súper acelerados, y poco nos detenemos a ver qué dificultades podemos tener en un futuro y de qué forma las podemos prevenir, y es en esta parte en la que sí tenemos que sentarnos a pensar cómo prevenir de forma, de alguna manera, los conflictos legales.
Mira, lo que hemos planteado en algunas instituciones, en algunos lugares, la parte de prevención legal abarca desde cuando te vas a casar, por ejemplo, qué régimen vas a escoger. Todo eso no lo pensamos, ¿verdad? No. O sea, llegamos y aparte cuesta, o sea, a lo mejor sí lo pensamos, pero esta cosa de, no, ¿qué va a pensar si le digo, por ejemplo, que quiero bienes separados? O ¿qué va a pensar si le pregunto no sé qué respecto a ese tema, ¿no? Como exactamente. que te da temor porque piensas que va como a reflejar desconfianza. Exactamente. Ajá. Pero desde ahí ya viene una prevención, o sea, ¿cómo es que yo me quiero relacionar contigo ahorita y en un futuro? Desde ahí ya partimos, desde el matrimonio, por ejemplo, es un buen tema para decir, a ver, aquí, ¿cómo lo quiero manejar? Acuerdos claros, ¿no? Exactamente, porque realmente yo me he acercado a muchas personas y de repente, a ver, ¿por qué régimen estás casado? No, pues el lenguaje común que manejan es vienen mancomunados. ¿Y por qué? Porque eso viene por default en el acta de matrimonio. Ah, ¿viene por default? Bueno, o sea, ya por regla general, si tú no manifiestas, ahí viene ya incierto que es sociedad legal. Ok, entonces, eso no lo sabía, mira. Digamos por default, pero ya viene ahí en el acta. O sea, si tú no especificas lo que sea o no preguntas al respecto, es como va. Sí, pero la verdad es porque no los conocen. Porque no los conocen, vaya, o te dicen por esto y tú... Sí, e incluso yo creo que me atrevo a decir que habrá gente que aunque se case pidiendo bienes mancomunados no saben qué consiste, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ya los que van con alguna asesoría o que ya manejan, por ejemplo, esa terminología que tú dices, a lo mejor ya vienen con algún asesoramiento y ya traen un poco la idea, pero desde ahí partimos con la parte de la prevención, desde el matrimonio, imagínate, y todo lo que viene. Por ejemplo, en el caso de... En el caso de constituir un patrimonio familiar, eso también mucha gente lo desconoce y eso es una figura muy importante porque te permite proteger tu patrimonio de algún embargo, no sé, cuando tú empiezas a contraer deudas a través del matrimonio y que dices, ¿sabes qué? Esto es intocable porque es de mi familia. Ajá. Y eso también se puede constituir como un patrimonio de familia, tu casa. Y mucha gente no lo sabe, y sí ha tocado gente que finalmente se queda sin casa porque empiezan a contraer deudas que se vuelven después impagables. A ver, ¿cómo te podrías detener un poquito como en esa parte? A ver, como con un ejemplo, así con manzanitas. Así con manzanitas, a ver. Mira. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Un caso de un señor que tenía su negocio en el mercado de abastos, tenía unas bodegas, entonces tú sabes que ahí de repente se maneja mucho dinero, ¿no? Deudas por cantidades estratosféricas. Entonces este señor obviamente pues se endeuda, hipoteca las bodegas, también pues su casa y etcétera. Entonces al momento de ejecutar, pues obviamente se queda sin casa, se queda sin bodegas y prácticamente la familia en la calle. Y con esta figura que yo te comento, si él en determinado momento hubiera decidido, ¿sabes qué? Vamos ante un juez y solicitamos que esta casa la declaren como patrimonio familiar. Quiere decir que es como una protección para la casa que no puede ser embargada. Exactamente. Oye, qué interesante, porque a ver, todas las personas siempre piensan en darle una mejor calidad de vida a su familia. Exactamente. Y a veces pues piensan pues se arriesgan a emprender algo, un negocio o hacerlo crecer. Y bueno, luego vienen estas deudas que tú dices y a veces pues se te sale de las manos, ¿no? Se te desborda y después vienen estos otros conflictos, ¿no? La posibilidad del embargo está allí. Y entonces, ciertamente yo creo que pocas personas conocen esa forma de amparar, al menos dónde vivir, ¿no? Exactamente, es una figura, como te comento, muy poco usada por las personas, no sé, quizá desconocimiento o quizá piensen, no, es costoso, es engorroso, no sé, ¿no? Pero finalmente es algo que te asegura a lo mejor en un futuro, o sea, si tú llegaras a tener cualquier situación que... finalmente uno vive creyendo que no le va a pasar nada. No, y es bonito confiar, pero también está bueno prevenir por si acaso, ¿no? Sin pesimismo, pero sí con prevención. Pues realmente yo digo que cuando previenes, te da más libertad en el futuro.
porque tienes protegido tus pilares, ¿no? Con los que te manejas en la vida. Ajá. Entonces ya te la juegas con lo que sí te la puedes jugar y puedes hacerlo más libremente. Ajá, Exactamente, sí. totalmente. No, sí, definitivamente, pues eso a grosso modo es la prevención en todos los aspectos, ¿no? No nada más lo legal, ¿no? En todo lo que, o sea, ir un pasito adelante de lo que puede suceder y nada más para, pues sí, como poner una cerca y de aquí no pase el peligro. Claro, cuando ya viene el conflicto, por lo menos lo que debe estar seguro está pues lo más seguro que se puede, ¿no? De alguna manera sí, sobre todo como tú dices, procurando esta calidad de vida de la familia, ¿no? Que lo principal es obviamente pues tener un techo, alimento. Claro. O por ejemplo también cuando se tiene dinero, se dices, ¿ahora qué hago? También puede dejar como un fideicomiso de estudios a los hijos. Ay, eso sí me parece muy también puede ser regresivo. Pero bueno, también puede ser como opciones, donde se manejan convenios y todo y lo tienen que platicar con la pareja. Y digo, ya tiene otras implicaciones también, pero me parece, sí, en el sentido de la prevención me parece que puede ser muy útil. Bueno, pero esas ya son otras historias. Pero fíjate que mucha gente cuando piensa en lo legal, pues tiene o desconfianza o pereza, me parece. Entonces por eso puede ser que mucha gente ni siquiera se acerque a preguntar si hay alguna forma de, como estas cositas que ya contadas por ti, Adriana, suenan mucho más sencillas de lo que a lo mejor uno se imagina, ¿no? Pero uno siempre oye la palabra legal y dice, ay, no, a lo mejor o me voy a cansar o me van a timar o ¿para qué? Si todo está bien, ¿para qué le muevo, no? Sí. Oye, y a veces no es tan complicado. Exacto. Yo quiero hacer un paréntesis hablando de esto que comentas de cómo percibe la gente todo este tema legal, y también cómo empiezan a percibir los mecanismos alternativos de justicia, que es algo que ya les ha comentado Sandy, me imagino con anterioridad. Sí. Efectivamente todo este tema legal y todo esto de los mecanismos pues parece ser un tema como intocable para la gente porque es escabroso, es doloroso, es como ir yo creo que al doctor, es un poquito más complicado todavía. Un poco más complicado yo creo, pero finalmente siento que para allá se debe dirigir la gente, ¿no? A empezar a enfrentar o a responsabilizarse de los conflictos, que finalmente conflicto no quiere decir como un pleito como tal, es parte de la vida. Es parte de la vida y la oportunidad de cambiar las cosas o de hacerlas diferentes o de evolucionar incluso, ¿no? Que también nuestros radioescuchas conocieran son pues algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro de lo que hemos estado hablando todo este tiempo: prevención legal, manejo de emociones, aprender a dialogar en la familia para evitarnos el mayor desgaste posible, pero bueno, pues con ejemplos creo que nos quedaría muchísimo más claro, así que bueno, si quieres, Sandy. Ok, muchas veces con los conflictos tendemos a reorganizarnos, ¿no? En la familia. Pero este paso que se está dando nuevo en la sociedad dentro de los centros de mediación, un ejemplo es, por ejemplo, vino una familia, una pareja, y estaban muy preocupados porque su hijo de 15 años ya les decía que él ya se iba a ir de la casa, que no quería seguir estudiando, que él ya estaba sabiendo que iba a hacer fuera de la casa y porque sobre todo le iban a dar mucho dinero en lo que iba a hacer y todo eso. Muy convencido por estas gentes que apantallan muchas veces. 15 años, nada de confiar. Entonces la pareja estaba muy preocupada porque realmente lo que iba a hacer el chico tampoco era como muy legal. Ajá. Entonces sí estaba muy preocupada. Llegan, la situación es esta: es una familia que los dos trabajan, tienen niños más chicos, buen ambiente familiar en el aspecto, en el entorno donde viven, pero por ellos su tipo de cultura no era donde se abrían a hablar mucho de emociones.
no platicaban mucho, no dialogaban mucho. Entonces con esto del hijo se conflictúan, pero vienen a este lugar donde hay un centro de mediación y puedan dialogar cada uno de lo que piensan. Realmente al escucharse el uno al otro de cómo se sentían ante la situación, esto hizo sobre todo que la mamá agarrara su rol, el papá agarrara su rol con el adolescente, y prácticamente a la tercera vez que vinieron dijeron, esto ha sido magia. La mamá pudo poner los límites claros con el hijo vino también, y también se abrió, encontró un espacio donde se podía abrir y pudo platicar más con los papás qué iba a hacer. El papá abrió sus historias con el chico y fue realmente una dinámica realmente de convivencia y de proyecto de vida con el chico, que no habían como anclado la familia. Y en mediano a esa cuestión en particular, la mamá se acercó a un taller de emociones que se dan, porque estaba como muy deprimida, preocupada, estaba angustiada con el asunto. Le ayudó muchísimo, dijo que eso fue magia. El chico también vino a un taller de emociones que se dan a los adolescentes, y lo que hace estos talleres de emociones que engrana en el cuidado y del cultivo de las buenas relaciones. Eso bajó la tensión y hizo que fluyera la comunicación, porque realmente es una familia que se ama mucho, estaban ahí, pero no se podían comunicar. Es que es bien triste, ¿no? Que te quieras muchísimo, pero que llegue un momento en el que, bueno, o pierdas la posibilidad de dialogar por conflicto, claro, o que definitivamente no tengas esa costumbre o creas que haces lo suficiente cuando en realidad hablas muy poco, ¿no? Claro, entonces, y no fue de que, ay, sí, hijito mío, no, pusieron límites claros, el niño entendió las consecuencias, que digo niño de 15 años. Terminó bien, o sea, decidió no irse. Así es, y bien, dijo, bueno, si yo lo quiero hacer por mi familia, y ahora sucede que no voy a tener familia al hacer eso, pues o sea, mejor no. Claro, pero era simplemente dialogar, escucharse, eso, entonces se conjuntó trabajo de taller de emociones con el diálogo, con la mediación, donde se pudieran hablar. No era terapia, se estaban cuestionando una manera de convivencia, de saber qué seguía entre ellos, y realmente funcionó muy, muy bien. Un ejemplo, mira, pues bien, quiero platicarles, me gusta insistir en este tema porque estamos trabajando muy de la mano con los adultos mayores, y quiero platicarles precisamente un asunto en la que eran varios hijos y pues solo sobre uno recaía la responsabilidad del cuidado del adulto mayor, del papá. Ajá. Y bien, ellos acuden, se les hace la invitación a los demás hermanos, quienes algunos de ellos tenían poca disponibilidad para apoyar al papá, las razones variadas, diversas. Pero finalmente se sientan y empiezan a abrir ese canal de comunicación, detectan cuáles son las necesidades del adulto mayor, del papá, y empiezan a sensibilizarse un poco respecto de los cuidados que finalmente en algún momento brindó para con ellos como hijos menores. Entonces es que ellos empiezan a reflexionar de, bueno, finalmente sí hay un deber por parte de los hijos de ser recíprocos en ayudarle en esta etapa de la vida del adulto mayor, que finalmente ya están pues en declive, ¿verdad? Y la calidad de vida pues depende mucho de los hijos y de cómo se apoyen entre ellos y que contribuyan y que hagan un equipo y una sinergia. Finalmente se logró trabajar con ellos a través de este proceso de mediación, no exigirles a cada uno cierta cantidad, sino es que entre ellos pudieran decir, yo qué tanto estoy dispuesto a dar para apoyar a quien me dio la vida, ¿no? A claro, quien me cuidó durante mi infancia, etcétera, y sobre todo pues reforzar esa parte con ellos, que se van muy contentos también de saber que finalmente pues esa es el deber que tienen como hijos para con los padres, y conscientes de que no es por exigencia, sino que es por un compromiso que ellos tienen. No, y por amor, y ¿no? por amor. Si realmente, a veces la gente no se da cuenta, si fuera consciente de lo que hace a veces con sus adultos mayores, con su familia, exacto, le daría mucha pena, y a veces caen en cuenta ya que la persona no está. Exacto. Y es tan doloroso porque a veces esa inercia te lleva a hacer un montón de tonterías que ni siquiera hubieras pensado que harías, y a veces basta que alguien te lo recuerde, alguien externo que pueda decirte, no vayas a irte para allí porque después te vas a lamentar y realmente amas a tu
y realmente ese deber es por amor, pues no es una obligación. Exactamente, Ajá. sí, ¿no? Y que finalmente sí hay recursos legales para que el adulto mayor pueda ejercer en contra de los hijos, ¿no? Pero la finalidad no es propiamente esa, sino que, como tú bien lo señalas, o sea, que sea un acto de amor, ¿no? Y que no sea el adulto mayor el que te lo esté pidiendo a gritos, ¿no? O sea, sino que tú puedas hacer conciencia de estas necesidades que tiene esa persona y apoyarle, o sea, ser recíproco, ¿no? ¿Recursos legales como cuáles? Me quedé ahí. Sí, pues en su caso pues pudiera ser que abandono de personas, incluso en materia penal, por esta situación de que no se le da la asistencia debida al adulto mayor. ¿Es posible eso? No lo sabía. Sí, sí es posible. ¿Y es complicado? Pues habría que, sí, pues, bueno, no es complicado, pero yo desde mi postura, de mediador, yo lo que sugeriría es más bien atender a esta vía, ¿no? Primero tratar de evitarlo, ¿no? Sí, tratar de ¿no? evitar llegar hasta allí. Porque finalmente volvemos a lo mismo de los lazos familiares. O sea, de tratar de cuidarlos en la medida de lo posible, porque tú sabes que cuando hay una demanda de carácter legal, ahí sí, ya se tocan fibras más sensibles, y ¿no? puede haber una ruptura más seria. Exactamente, de la familia. O más irreparable, ¿no? Más sí, difícil de reparar más bien. Exactamente, por eso yo te digo que, bueno, o sea, complicado. Para no llegar hasta allí. ¿Complicado en qué sentido? Por eso, ¿no? De Desgastante, alguna manera. ¿no? Sí. Y bueno, pues finalmente hicieron un convenio, cada quien aportó desde su perspectiva lo que más pudo para apoyar a su padre, y se fueron muy contentos con ese convenio logrado, y pues nada. Qué bueno, porque esos conflictos dan como mucho miedo, pues dan como mucha preocupación, porque la verdad es que yo creo que son de las cosas más recurrentes cuando tienes un adulto mayor en la familia, ¿no? Sí, así es. Sí, es de los más, de las situaciones más recurrentes, sobre todo esta parte de quién hace qué, y de repente pues todos con nuestra vida tan atareada ya decimos, ya no hay espacio para esto, ¿no? Y sientes que, yo estoy haciendo más, o tú por qué no, Sí, y en ese pleito, en ese tú por qué no, o tú más o yo menos, mientras está el adulto allí esperando la atención o sufriendo un montón de cosas que no tendría por qué sufrir. Exactamente. Claro. Pues también, vamos cerrando, señoritas, porque creo sí, que estamos a un paso de despedirnos, así que bueno, ¿algo más? Fíjate que para conocer estos medios vamos a estar en la FIL el 26 de noviembre, el domingo por la mañana de 10 a 2 de la tarde. Va a estar un stand ahí del IJA, y bueno, ahí como centro privado vamos a estar con un programa que se llama Te atrapa la emoción, que es un cuento con perspectiva del conflicto, y también se va a manejar una dinámica de manejo de emociones que da la chica que da aquí los talleres de trabajo en emociones y educación emocional. Ajá. Entonces los invitamos para que vayan conociendo más esto. Es un plus en su calidad de vida, de enfrentar nuevas situaciones de conflictos que siempre existen en la familia, pero es un plus de saber qué hacer para darle un abono positivo, un abono nutriente a su calidad de vida. No, pues hay que ir. Si andan por allí por la Feria Internacional del Libro, dense una vuelta al stand del IJA, que por cierto tenemos mucho que no tenemos a gente de por allá acá en el programa. Bueno, pensando en voz alta, ya vendrán de nuevo por allí Emiliano Magallanes, que nos ha acompañado algunas veces en el programa cuando estábamos por la tarde. Pues un saludo. Y muchas gracias, Adriana, Sandra, de verdad, felicidades por este trabajo que están realizando en conjunto. Y pues nada, nos quedamos con esa reflexión, lo importante que es el diálogo, sobre todo como manera de prevención del conflicto y también como una garantía más o menos cierta de una mejor calidad de vida. ¿Algo que deseen agregar rápidamente? Bueno, que realmente esto que escuchan se informen más, nos informemos más, están en todos los contextos escolares, laborales, y están estos centros de mediación realmente. Es una cultura nueva de podernos relacionar mejor, y son las competencias que tienen que tener nuestros hijos para el futuro. Adriana, ¿alguna cosa que desees agregar? Pues reforzando lo que dijo Sandra, pues yo creo que estamos muy enamoradas de este tipo de mecanismos, es muy notorio porque nos encanta hablar de ellos, y sí, realmente es que yo pienso que para allá debemos ir todos, precisamente hacia una cultura de paz, de prevención, de diálogo. Es lo que necesita en realidad toda la humanidad, en vez de
tanto pleito, conflicto, guerrillas, etcétera. Muchas veces dices, pongo una raya, o pongo un muro, o me doy la vuelta. Ahora imagínense una mesa redonda antes de... Pues listo, esta fue la entrevista con las chicas de Mundo Integrativo, un poquito sobre mediación, otro poquito sobre manejo de emociones, prevención legal, que les digo, yo no había escuchado sobre ese tema, no había pensado que pudiera hacerse y que fuera tan interesante y que fuera tan útil sobre todo. Pues ahí está en el aire. Ya empieza hoy la Feria del Libro, así que vamos a Expo Guadalajara. ¡Yupi! Sí, ahorita vamos a ir volando por allá, hay actividades varias. También por ahí estará, supongo, el stand de libros en braille, ya les contaré. Seguramente la próxima semana traeré algunas entrevistas de este stand. También va a tocar dar un tallercito por ahí en la Feria del Libro. Entonces pues vamos a estar activos y presentes en esta fiesta de los libros en Guadalajara. Toda esta semana vamos a ver que hay muchas conferencias, foros, seminarios, presentaciones de libros. De verdad sí es toda una fiesta, así que pues hay que asistir si se puede, porque bueno, pues es anual y siempre es una maravilla poder conocer todo lo que el mundo ofrece en las páginas de un libro. Pues bueno, un programa nutrido, les había yo comentado, ¿no? Que era de asuntos varios el día de hoy, había muchas cosas a las cuales darle salida. Te recuerdo que tenemos algunas vías de contacto por internet, como son la página del programa, que es Todas las Voces 1040, y también tenemos una cuenta de Twitter que es @lasvoces1040, y el correo, bueno, por si acaso, todaslasvoces@gmail.com, por si quieres escribirnos, hacer algún comentario, si quieres contarnos un testimonio de vida, si vives con alguna discapacidad o tienes algún proyecto relacionado con el tema o que pueda posibilitar una mejora de la calidad de vida de las personas en general y de las personas con discapacidad en lo particular, pues aquí estamos a tu disposición en este programa. El próximo martes se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas. Es el 150 aniversario de la conmemoración de la Escuela Nacional de Sordos y por eso utilizan este día para conmemorar, ¿no? Para hablar de las personas sordas. Va a haber una marcha aquí en Guadalajara. La están organizando pues todas las asociaciones de personas sordas que hay aquí en la ciudad y la zona metropolitana. Van a partir de Avenida Chapultepec y Vallarta a las 4:30 de la tarde, próximo martes. Creo que hay que ir con playera blanca. Pues es de estos actos para visibilizar también una comunidad que al interior es muy unida, que tiene una cohesión impresionante. Siempre he dicho que me gusta mucho como el sentido de comunidad y de unión que tienen las personas sordas, pero que desafortunadamente hacia la sociedad, hacia afuera, pues es una población que no está todavía muy vista, ¿no? Y muy atendida en sus derechos, ¿no? Tan solo estaba leyendo aquí un post de Educación Incluyente, AC, que decía que el 40% de la población sorda es analfabeta. Qué triste, ¿no? En el país, el 40% de personas sordas no gozan del derecho a la educación. Qué vergüenza y qué pena, ¿no? O sea, qué vergüenza y qué tristeza, diría yo. Entonces, pues por eso creo que es importante visibilizarnos, de verdad. Habrá quien no esté a lo mejor a favor de las marchas o habrá quien tenga otras estrategias de visibilización. Creo que todas son válidas. Esto de las marchas es una de ellas. Yo, bueno, simplemente difundo esta información. Quien se quiera sumar a la causa y acudir a esta marcha, pues vaya, que no estará de más. Este próximo martes 28 de noviembre, reitero, a las 4:30 de la tarde desde Avenida Chapultepec y Vallarta. Lo hacen entre semana, generalmente lo hacen los fines de semana, creo que para mucha gente es más sencillo hacerlo así, pero parece que hoy tuvieron alguna dificultad con los permisos y bueno, pues la opción que quedó fue hacerla el mismo día 28. Pues hay que estar, porque de verdad, el otro día que asistí al conversatorio del IMEPLAN, que tenía que ver con espacio público y discapacidad auditiva, pues si yo conocía bastante ya de la realidad de las personas sordas por su propio testimonio que nos han compartido aquí en el programa y por diferentes momentos en los que he tenido la oportunidad de convivir con ellos, pues ahora con estas ponencias en el conversatorio del IMEPLAN me di cuenta de muchas más cosas de manera más como concreta y pues, ay caray, falta tanto, de verdad. De repente miras hacia ciertos sectores, a muchos sectores de la población, no solo los que tenemos alguna discapacidad, y te das cuenta de que falta tanto por hacer
que es muy importante que haya muchas manos apoyando estas causas, ¿no? Uniéndonos todos, maravillándonos con la diversidad, ¿no? Todos somos distintos y tenemos realidades con las que podemos aportar un montón de cosas para la convivencia diaria, pero también tenemos muchas necesidades y sobre todo los sectores entre comillas minoritarios, como el de la discapacidad, entre muchos otros, pues no estamos bien atendidos en cuanto al ejercicio de nuestros derechos. Entonces, pues hay que hacer equipo. Yo siempre suelo decir en este programa y en muchos sitios, ¿no?, que la sociedad es un gran equipo, o al menos debería funcionar como tal, ¿no? Un equipo en el que cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes cosas que aportar y también diferentes necesidades y diferentes formas de ver y abordar la vida, pero que todo se complementa y puede ser maravilloso y muy rico, ¿no?, si se asume, si se ve con respeto cada una de esas diferencias. Entonces, pues, hagamos equipo. El lunes va a haber una charla sobre derechos humanos en el DIF de Miravalle, también, por cierto, a las 5 de la tarde. Está personal de la CNDH por ahí, lunes a las 5 de la tarde, DIF Miravalle, antes de que se me olvide. Digo, ando aquí dando avisos varios antes de que otra cosa suceda. Y bueno, pues ya una vez desahogados todos los avisos varios, pues espero que hayas disfrutado de este programa. Yo lo disfruté mucho, siempre es un placer compartir mi voz a través de estos micrófonos de Radio Mujer. Y bueno, pues próxima semana tendremos más cosas para decir. Estará por allí de Alejandro Montes, que también ya nos ha acompañado a algunos programas para comentarnos sobre algunos eventos que habrá en DIF Tlaquepaque. Y bueno, cositas que se acumulen en la semana, porque pues hay varios eventos a los que estaré asistiendo y seguramente traeré novedades de ellos, ¿no? Y también, pues claro, la semana de la feria, siempre tienes la oportunidad de encontrarte con diferentes personalidades, no solo de la vida cultural y literaria, ¿no?, sino de la vida pública en general, ¿no? Porque pues ya les digo que en esta feria se darán cita muchos foros, congresos, seminarios de diversos temas, ¿no? Desde temas políticos, sociales y culturales, literarios. Va a haber alguna cosita ahí sobre edición, sobre animación a la lectura. Entonces seguramente pues viviremos en la feria toda la semana, ¿no? Parte por cuestiones de trabajo, parte por el placer que me genera, y bueno, parte porque queremos compartirte diferentes cosas, temas y voces aquí en este programa. Toño, muchas gracias. Toño Origel en los controles, que no lo mencioné al principio. Y Valeria Guzmán en la voz, muchas gracias. Nos escuchamos próximo sábado. Pasa un bonito fin de semana.